El hinduismo, una tradición milenaria de sabiduría y espiritualidad. El hinduismo es una de las religiones más antiguas y complejas del mundo, con una historia que se remonta a más de 4000 años. Con más de 1000 millones de seguidores, principalmente en la India y Nepal, el hinduismo no es solo una religión, sino un sistema de vida que abarca filosofía, rituales, ética, arte y cultura. En este vídeo, exploramos los orígenes, las creencias fundamentales, las prácticas y la influencia del hinduismo en el mundo contemporáneo. Orígenes del hinduismo. El hinduismo no tiene un fundador único ni una fecha de inicio específica. Surgió en el Valle del Indo, en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India, alrededor de 2000 AC. Sus raíces se encuentran en las antiguas tradiciones védicas, que se basaban en los Vedas, una colección de textos sagrados que incluyen himnos, rituales y enseñanzas filosóficas. A lo largo de los siglos, el hinduismo ha evolucionado y absorbido diversas influencias, incluyendo las tradiciones locales y las interacciones con otras religiones como el budismo y el jainismo. Esta capacidad de adaptación y síntesis es una de las razones por las que el hinduismo ha perdurado y florecido a lo largo de milenios. Creencias fundamentales. El hinduismo es una religión diversa y pluralista, con una amplia gama de creencias y prácticas. Sin embargo, hay algunos conceptos centrales que son compartidos por la mayoría de los hindúes. 1. Dharma. El dharma se refiere al deber moral y ético que cada persona debe seguir según su posición en la vida. Es un concepto clave que guía el comportamiento individual y social, y varía según la edad, el género, la casta y la ocupación. 2. Karma. El karma es la ley de causa y efecto que dicta que las acciones de una persona en esta vida influirá en sus futuras reencarnaciones. Las buenas acciones conducen a un buen karma y a una mejor reencarnación, mientras que las malas acciones tienen el efecto contrario. 3. Samsara. El samsara es el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Los hindúes creen que el alma, Atman, es eterna y pasa por múltiples vidas hasta alcanzar la liberación, moksha. 4. Moksha. El moksha es la liberación del ciclo del samsara y la unión con lo divino. Es el objetivo último de la vida espiritual en el hinduismo y se puede alcanzar a través del conocimiento, la devoción y las buenas acciones. 5. Brahman y Atman. Brahman es la realidad última, el principio cósmico que subyace en todo el universo. Atman es el alma individual, que es una chispa de Brahman. La realización de que Atman y Brahman son uno es un aspecto central de la filosofía hindú. Textos sagrados. El hinduismo tiene una vasta colección de textos sagrados, que se dividen en dos categorías principales, Shruti, lo que se escucha, y Smriti, lo que se recuerda. 1. Shruti. Los textos Shruti son considerados revelaciones divinas e incluyen los Vedas, los Upanishads y los Brahmanas. Los Vedas son los textos más antiguos y contienen himnos, rituales y enseñanzas filosóficas. Los Upanishads exploran la naturaleza de la realidad y la relación entre el alma individual y el universo. 2. Smriti. Los textos Smriti son de origen humano e incluyen los Puranas, los Ityasas, como el Mahabharata y el Ramayana, y los Dharmasastras. Estos textos contienen historias mitológicas, códigos de conducta y enseñanzas éticas. Prácticas y rituales. Las prácticas religiosas en el hinduismo son diversas y varían según la región, la casta y la tradición familiar. Algunas de las prácticas más comunes incluyen: 1. Puja. La puja es un ritual de adoración que se realiza en el hogar o en los templos. Incluye ofrendas de flores, alimentos e incienso a las deidades, así como la recitación de mantras y oraciones. 2. Yoga y meditación. El yoga y la meditación son prácticas espirituales que buscan la unión con lo divino y la purificación del cuerpo y la mente. El yoga no solo es una práctica física, sino también una disciplina mental y espiritual. 3. Festivales. El hinduismo tiene una gran cantidad de festivales que celebran diferentes aspectos de la vida y la espiritualidad. Algunos de los festivales más importantes incluyen Diwali, el Festival de las Luces, Holi, el Festival de los Colores, y Navaratri, el Festival de 9 noches dedicado a la diosa Durga. 4. Peregrinaciones. Las peregrinaciones a lugares sagrados, como Varanasi, Rishikesh y el río Ganges, son una parte importante de la vida religiosa hindú. Estos lugares se consideran especialmente propicios para la purificación espiritual y la realización de rituales. Deidades principales. El hinduismo es una religión politeísta,
con una multitud de dioses y diosas que representan diferentes aspectos de lo divino. Algunas de las deidades más importantes incluyen: 1. Brahma. Brahma es el dios creador del universo. Aunque es una de las deidades principales, no es tan ampliamente adorado como Vishnu o Shiva. 2. Vishnu. Vishnu es el dios preservador, que mantiene el orden cósmico. Se le representa con 4 brazos y se cree que ha descendido a la tierra en varias encarnaciones, avatares, como Rama y Krishna. 3. Shiva. Shiva es el dios destructor y transformador. Es adorado tanto como un asceta como un danzante cósmico, Nataraja. Shiva representa la dualidad de la creación y la destrucción. 4. Devi. Devi es la diosa madre, que se manifiesta en diversas formas, como Durga, la guerrera, Lakshmi, la diosa de la riqueza, y Saraswati, la diosa del conocimiento. Influencia del hinduismo en el mundo contemporáneo. El hinduismo ha tenido una influencia significativa en diversas áreas del conocimiento y la cultura, tanto en la India como en el resto del mundo. Algunas de las contribuciones más notables incluyen: 1. Filosofía y espiritualidad. El hinduismo ha influido en movimientos espirituales y filosóficos en todo el mundo, incluyendo el movimiento de la nueva era y la práctica del yoga y la meditación en Occidente. 2. Arte y literatura. El hinduismo ha inspirado una rica tradición de arte, música, danza y literatura. Las epopeyas como el Mahabharata y el Ramayana han sido adaptadas en diversas formas artísticas y han influido en la cultura popular. 3. Ciencia y medicina. Los antiguos textos hindúes, como los Vedas y los Upanishads, contienen conocimientos avanzados en matemáticas, astronomía y medicina. El sistema de yoga, con su enfoque en la salud integral, ha ganado reconocimiento mundial. 4. Política y sociedad. El hinduismo ha jugado un papel importante en la historia política de la India, desde la lucha por la independencia hasta la formación de la identidad nacional. Líderes como Mahatma Gandhi se inspiraron en principios hindúes como la no violencia, ahimsa, y la verdad, satya. La filosofía Vedanta y la práctica del yoga, pilares del pensamiento y la espiritualidad hindú. El hinduismo es una tradición rica y diversa que abarca una amplia gama de creencias, prácticas y filosofías. 2 de sus pilares más importantes son la filosofía Vedanta y la práctica del yoga. Ambas tienen sus raíces en los textos sagrados del hinduismo y han influido no solo en la espiritualidad india, sino también en el pensamiento y la cultura global. En este vídeo, exploramos en profundidad estos 2 aspectos fundamentales del hinduismo. La filosofía Vedanta, la esencia del conocimiento espiritual. ¿Qué es el Vedanta? El término Vedanta proviene del sánscrito y significa el fin de los Vedas. Se refiere a las enseñanzas filosóficas que se encuentran al final de los Vedas, específicamente en los Upanishads, que son textos sagrados que exploran la naturaleza de la realidad, el ser y lo divino. El Vedanta es una de las 6 escuelas ortodoxas de la filosofía hindú, darsanas, y se centra en la comprensión de la relación entre el individuo, Atman, y la realidad última, Brahman. Principios fundamentales del Vedanta. Brahman, la realidad última. Brahman es el concepto central del Vedanta. Representa la realidad absoluta, infinita y eterna que subyace en todo el universo. No tiene forma ni atributos, Nirguna Brahman, pero también puede ser concebido con atributos, Saguna Brahman, para facilitar su comprensión y devoción. Atman, el ser individual. Atman es el alma o esencia individual. Según el Vedanta, el Atman no es diferente de Brahman, es una chispa de lo divino. La realización de que tú eres eso es uno de los grandes mensajes de los Upanishads. Maya, la ilusión. Maya es el velo de la ilusión que hace que percibamos el mundo como separado de Brahman. El Vedanta enseña que el mundo material es una manifestación de Brahman, pero no es la realidad última. Moksha, la liberación. El objetivo final del Vedanta es alcanzar moksha, la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, samsara. Esto se logra a través del conocimiento, jnana, de la unidad entre Atman y Brahman. 3 escuelas principales del Vedanta. Advaita Vedanta, no dualismo. Fundada por Adi Sankara en el siglo VIII, esta escuela enseña que Brahman y Atman son uno y lo mismo. No hay dualidad entre el ser individual y la realidad última. Sankara enfatizó que la ignorancia, avidya, es la causa del sufrimiento y que el conocimiento verdadero conduce a la liberación. Visistadvaita Vedanta, no dualismo cualificado.
Propuesta por Ramanuja en el siglo XI, esta escuela sostiene que aunque Brahman y Atman están unidos, hay diferencias cualitativas. El alma individual es parte de Brahman, pero no idéntica a él. Ramanuja enfatizó la devoción, bhakti, como camino hacia la liberación. Dvaita Vedanta, dualismo. Desarrollada por Madhva en el siglo XIII, esta escuela afirma que Brahman y Atman son entidades separadas y distintas. Dios, Vishnu, es supremo, y las almas individuales dependen de él. Madhva promovió la devoción y la rendición a Dios como medios para alcanzar moksha. La práctica del yoga, unión del cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué es el yoga? La palabra yoga proviene del sánscrito yug, que significa unión. El yoga es una disciplina espiritual que busca la unión del individuo con lo divino, así como la armonización del cuerpo, la mente y el espíritu. Aunque en Occidente el yoga se asocia principalmente con posturas físicas, asanas, en su sentido más amplio es un sistema integral de prácticas para el desarrollo personal y espiritual. Los 4 caminos clásicos del yoga. Karma yoga, el yoga de la acción. Enseña que las acciones deben realizarse sin apego a los resultados. El Karma Yoga promueve el servicio desinteresado y el cumplimiento del deber, dharma, como medio para purificar el corazón y alcanzar la liberación. Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. Se centra en el amor y la devoción hacia una deidad personal, como Krishna, Shiva o Durga. A través del canto, la oración y la adoración, el practicante desarrolla una conexión profunda con lo divino. Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Es el camino del estudio y la reflexión filosófica. A través del discernimiento, viveka, y la meditación, el practicante busca comprender la naturaleza de la realidad y alcanzar la realización de que Atman y Brahman son uno. Raja Yoga, el yoga real. También conocido como yoga clásico, fue sistematizado por Patanjali en los Yoga Sutras. Este camino incluye prácticas como la meditación, el control de la mente y el desarrollo de la conciencia. El Raja Yoga se divide en 8 pasos, conocidos como Astanga Yoga. Los 8 pasos del Raja Yoga, Astanga Yoga. Yama, principios éticos, no violencia, verdad, no robar, moderación, no codiciar. Niyama, disciplinas personales, pureza, contentamiento, austeridad, estudio, entrega a Dios. Asana, posturas físicas para preparar el cuerpo para la meditación. Pranayama, control de la respiración para regular la energía vital, prana. Pratyahara, retiro de los sentidos para enfocar la mente hacia adentro. Dharana, concentración en un solo punto. Dhyana, meditación profunda. Samadhi, estado de unión con lo divino, donde se trasciende la dualidad. El yoga en el mundo moderno. En la actualidad, el yoga se ha popularizado en todo el mundo, principalmente como una práctica física y de bienestar. Sin embargo, su esencia espiritual sigue siendo relevante para quienes buscan un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. El yoga moderno incluye variantes como el Hatha Yoga, el Vinyasa Yoga y el Kundalini Yoga, cada una con su propio enfoque y técnicas. La conexión entre Vedanta y yoga. El Vedanta y el yoga están profundamente interconectados. Mientras que el Vedanta proporciona el marco filosófico para comprender la naturaleza de la realidad y el ser, el yoga ofrece las herramientas prácticas para experimentar y realizar estas verdades. Juntos, forman un camino integral hacia la autorrealización y la liberación espiritual. El Jnana Yoga está estrechamente relacionado con el Vedanta, ya que ambos buscan la liberación a través del conocimiento. El Raja Yoga complementa el Vedanta al proporcionar técnicas para controlar la mente y alcanzar estados superiores de conciencia. El Bhakti Yoga y el Karma Yoga enfatizan la devoción y la acción desinteresada, respectivamente, como medios para purificar el corazón y acercarse a lo divino. Conclusión. La filosofía Vedanta y la práctica del yoga son 2 pilares fundamentales del hinduismo que ofrecen una visión profunda y práctica de la vida espiritual. Mientras que el Vedanta nos invita a explorar la naturaleza de la realidad y nuestra conexión con lo divino, el yoga nos proporciona las herramientas para transformar nuestra mente, cuerpo y espíritu. Juntos, nos guían hacia la realización de nuestra verdadera naturaleza y la liberación del ciclo de sufrimiento. Ya sea que te acerques al Vedanta desde un enfoque filosófico o practiques yoga como una disciplina física y mental, ambas tradiciones tienen el potencial de enriquecer tu vida y ayudarte a encontrar un sentido más profundo de paz y plenitud. El hinduismo es una tradición rica y diversa que ofrece una visión profunda y multifacética de la vida y la espiritualidad.
Desde sus antiguos orígenes en el Valle del Indo hasta su influencia global en el mundo contemporáneo, el hinduismo continúa siendo una fuente de sabiduría y guía para millones de personas. Ya sea a través de sus textos sagrados, sus prácticas espirituales o sus festivales vibrantes, el hinduismo nos invita a explorar la naturaleza de la realidad, el propósito de la vida y la conexión con lo divino.